Pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para el gobierno del estado de Querétaro, para todos los queretanos es un verdadero orgullo el poder estar con ustedes esta tarde. El que me permitan mostrarles durante unos cuantos minutos qué se ha podido construir en nuestro estado, qué falta por hacer, que son muchas cosas. No todo está concluido, sin duda alguna, faltan muchas cosas por hacer. Particularmente los rubros que tienen que ver con política social. Hay mucha gente a la cual no le ha llegado históricamente ese desarrollo, no le ha llegado las oportunidades para salir adelante, y el empeño de todos, precisamente es ver por esas personas que no han tenido la oportunidad de tener un empleo, de tener una buena educación, de tener buenos servicios de salud, o bien de acceder a los beneficios de la modernidad, ver por ellos. Ese debe ser una prioridad, no solamente del gobierno estatal y federal como lo es, sino de todos los que estamos aquí. Yo les puedo decir que cuando llegamos a la administración, después de venir del Senado de la República, lo primero que hicimos, una vez que tuvimos la oportunidad de contar con la confianza de las queretanas y queretanos, fue diseñar un modelo económico. Si yo soy de las personas que piensa que lo que no puedes medir, pues se acaba convirtiendo en muchas ocasiones en un discurso, pero sin medición no hay punto de comparación, y no hay tampoco un tema objetivo en el cual enfocar las baterías y los resultados. Entonces, primero hicimos un modelo económico nuestro, un modelo económico que tuvo una característica interesante, que puso en el centro del propósito la economía de las familias queretanas. Es decir, queremos tener familias con oportunidades, más que un gobierno rico, tener familias con posibilidades. Y en torno al modelo económico que ponía en el centro de las políticas públicas a las familias queretanas, diseñamos varias alternativas, varias opciones, varias líneas de trabajo. La primera gran línea de trabajo tuvo que ver con la inversión en la infraestructura. Nosotros apartamos un recurso importante, incrementamos la inversión en infraestructura en el estado de Querétaro al 16% del presupuesto estatal. El promedio es 7%. Lo incrementamos a 16%, porque sabíamos perfectamente bien que la infraestructura es el motor del crecimiento y el desarrollo económico de nuestra entidad. El segundo gran tema que incorporamos en este gran modelo de desarrollo económico de la entidad tuvo que ver con compras de gobierno, privilegiando las compras internas. Nosotros mencionábamos y seguimos mencionando en los mensajes políticos que el gobierno del estado de Querétaro tiene que beneficiar la economía interna para así desdoblar su crecimiento. El tercer gran capítulo, pues de todos ustedes conocido, fue el tema de la economía familiar, que tuvo que ver como su principal exponente el tema de la eliminación de la tenencia vehicular. La tenencia vehicular no solamente era un ofrecimiento de campaña. La tenencia vehicular, primero, era un tema de cumplimiento político, y segundo, tenía que ver con un tema de liderazgo. A ver, Querétaro se significó de manera importante. Querétaro hizo 8 columnas positivas con el tema de la tenencia vehicular. No había duda de que íbamos a cumplir. El reto de la eliminación de la tenencia tenía que ver con que con la eliminación no solamente no se dañaran las finanzas estatales, sino que Querétaro lograra un lugar importante en términos económicos y de liderazgo nacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Que la tenencia no fue la eliminación de la tenencia. La eliminación de la tenencia es un modelo económico para lograr un resultado positivo de la eliminación de un impuesto. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cuántas personas debían tenencia, y teníamos 500 millones de pesos por cobrar. De tenencia se recaudaban 410 millones de pesos. Entonces dijimos, a ver, vamos a poner un límite a la exención o al apoyo a la economía familiar a 400,000 pesos, de ahí para arriba pagan. Y también dijimos, vamos a mantener el cobro de la tenencia vehicular a las personas morales. ¿Por qué? Porque finalmente las personas morales tienen oportunidad o tienen posibilidades de repercutirlo en el costo de sus productos. Con esas dos medidas
recaudamos 200 millones de pesos. Entonces el problema ya no era de 410, era de 210. Recortamos 100 millones de pesos de gastos de gobierno, en gastos particularmente en sueldos y salarios, entonces el problema no era de 210, era de 110. Y dijimos una cosa, no le vamos a cobrar tenencia a las personas que se pongan al corriente en sus impuestos. Había 500 millones de pesos de adeudos de tenencia, pero además nos metimos con el régimen de pequeños contribuyentes, que es el REPECOS, y también el impuesto al hospedaje, que es lo que pagan los hoteles. Entonces, el problema de 110 millones se acabó convirtiendo en prácticamente cero. Hicimos un modelo. Pero eso nos permitió decirle a la gente que en Querétaro los impuestos nos sirven para motivar a la gente. El impuesto, el no cobro del impuesto es un premio. Más que el impuesto como un castigo, tu cumplimiento se convierte en un premio. Pero además, que aquellas personas cumplidas y consecuentemente que no pagan el impuesto a la tenencia vehicular, abonan con su cumplimiento y con su compromiso con el gobierno a la economía del Estado. Fundamentalmente, ese fue el modelo económico de Querétaro con un ingrediente adicional. Empezamos a promover la proveeduría local de manera importante. La economía del Estado de Querétaro vale 26,000 millones de dólares. Lo que empezamos a hacer fue a vincular a los productores locales de pequeños insumos con los grandes consumidores. Les puedo dar un ejemplo rápidamente. Samsung, les pedimos que hiciera un evento de proveeduría local en una tarde, prácticamente en una sentada. Ellos necesitaban proveedores para 97 productos, fueron 115 proveedores. En una tarde conectamos proveedores y compradores por 120 millones de dólares. Eso lo fuimos haciendo con cada una de las empresas grandes. Hoy hemos logrado tener un mercado potencial de 2.100 millones de dólares, ante el cual 700 millones de dólares han sido contratados o han sido conectados en el mercado local. ¿Qué nos costó? Convocar. Hacer un evento de convocatoria y decirles a los empresarios o a los grandes generadores de oportunidades: necesitamos que el recurso se quede en Querétaro, necesitamos movilizar la economía local. Ese es el modelo nuestro, que es medible, sin duda alguna es perfectible, pero que a lo largo de los años nos ha dado resultados sumamente positivos. Para citar algunas cifras, en el año 2010 crecimos al 6.5%, en el año 2011 crecimos al 7.7%, en el año 2012, el año pasado, crecimos al 6.3%, y este año vamos a crecer al 6.7%. Ese es el crecimiento de Querétaro. Prácticamente el doble de lo que crece la economía nacional. Es el estado número 1 de crecimiento económico y de estabilidad en materia económica más importante desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Por eso yo les digo que el TLC funciona. El TLC funciona. Es decir, fue un instrumento muy potente, un instrumento poderoso para varias cuestiones. Primero, para la exportación, sin duda alguna. Pero, para mi gusto, uno de los rubros que más impactó el Tratado de Libre Comercio fue que mandó un mensaje potente a nuestros productores a que fuéramos cada vez más competitivos y más productivos. Probablemente en los primeros años fue una lección dura, pero al cabo de muy pocos años o de muy pocos meses, México se puso las pilas en materia de competitividad y de productividad y hoy somos de los campeones mundiales. El TLC se convirtió en un motor de crecimiento y desarrollo económico muy importante. Para las personas que en muchas ocasiones dicen, porque esto es común escuchar, que necesitamos ir a reformas estructurales porque en México no se han hecho, yo siempre les digo, el Tratado de Libre Comercio fue una reforma estructural muy importante. El problema fue que no se le dio seguimiento a las siguientes fases del Tratado de Libre Comercio. Hoy estamos con un gran liderazgo, el señor presidente Enrique Peña Nieto, yendo a reformas estructurales de gran calado. Pero el TLC fue una reforma estructural que puso a México en los ojos de la comunidad internacional de manera destacada. Bueno, el año 2010, nada más para citar un ejemplo,
las exportaciones de Querétaro crecieron 32.4%, solamente en un año. En 2011 crecimos al 13.5%, en 2012 aproximadamente al 12%. Ese es el tamaño del crecimiento económico que estamos teniendo en nuestra entidad. A mí me preguntan que cuáles son los ingredientes. ¿Por qué Querétaro está creciendo tanto? Yo lo que les puedo decir es que hay muchas cosas en las cuales interviene el gobierno, pero la gran mayoría no. Tenemos una posición privilegiada. Somos el cruce de los caminos nacionales. Tenemos una gran autopista, está la carretera del 57. Tenemos un estado que, por pequeño que es, 11.700 kilómetros cuadrados, también es un estado fácil, digamos, de manejar, relativamente sencillo de manejar. Tenemos un buen presupuesto, 22.100 millones de pesos. Entonces tenemos muchos ingredientes importantes. El más importante que yo les puedo mencionar es que tenemos una sociedad cohesionada que actúa y que trabaja en función de los intereses de las mayorías y no de los intereses personales. Lo dice la historia, ¿eh? La independencia, pues fue un momento de cohesión social y salió de Querétaro. El sitio de Querétaro, bueno, pues los queretanos, los mexicanos defendiendo su identidad nacional. Y finalmente, aquí bien lo mencionaba Pepe Carral, pues el momento culminante de la revolución que fue nuestra Constitución. Entonces Querétaro ha demostrado que está cercano y junto, unido en los temas importantes de unidad nacional. Es lo más importante que tenemos. Se ha logrado construir también un capítulo importante que hoy nos significa a nivel nacional, es decir, la capacidad que tiene nuestra gente para hacer las cosas bien. Competitividad y productividad es el nombre del juego. Por ejemplo, nosotros en Querétaro tenemos 58 universidades. Tenemos el mayor número de investigadores del Instituto Nacional de Investigadores a nivel nacional. Se están abriendo centros de investigación y desarrollo. Acabamos de poner la primera piedra del Centro de Investigación y Desarrollo del Sector Aeronáutico a nivel nacional. Y eso nos ha permitido atraer empresas que antes pensábamos que estaban reservadas para algunas otras economías. Por ejemplo, General Electric acaba de abrir un centro de ingeniería avanzada en Querétaro. Llegó y contrató a 1.500 ingenieros. En Querétaro producimos 3.100 ingenieros por año. Bueno, pues de un solo golpe llegó y contrató a 1.500, ahorita está contratando a 400 más. Lo más interesante y emocionante del tema es que llegas a General Electric y ves a 1.500 jóvenes, egresados del TEC de Monterrey, de la Universidad Estatal, del Tecnológico de Querétaro, jóvenes de 22, 23 años que están diseñando las turbinas de los aviones que mueven al mundo en Querétaro, que están diseñando el software de navegación de los aviones más grandes y poderosos y pesados del mundo, que están diseñando los tableros a través de un programa que se llama Avionics, los tableros de los aviones del mundo. Vas a Siemens y te encuentras que abrieron ya también un centro de ingeniería. Llegas a Bombardier y ves la gigantesca empresa que ha invertido en Querétaro 500 millones de dólares, que es la gran empleadora del sector aeronáutico en nuestro estado y en el país. Y ves a los jóvenes que están diseñando y elaborando el avión LIR 85, elaborado de materiales compuestos único en el mundo. Pues se hace en nuestro país, se hace en Querétaro. Nada más hay 8 países en el mundo que construyen aviones. México es uno. Y Querétaro es la capital. Es realmente emocionante formar parte de una cadena de aciertos. Yo no me quiero adjudicar los éxitos de Querétaro, formo parte de una cadena de aciertos. Por ejemplo, en el propio sector aeronáutico, nosotros estamos produciendo el 36% del valor de las exportaciones del sector aeronáutico del país. Tenemos ahorita importantes proyectos de inversión, 500 millones de dólares que tenemos reservados. Yo espero que sean todos este año, 500 millones de dólares, del puro sector aeronáutico en Querétaro. El sector aeronáutico es un sector que prestigia
que te lleva a otros niveles de información en el mundo. Nuestro gran empleador en Querétaro es el sector automotriz. Nosotros tenemos, o somos el estado que tiene el tercer lugar nacional en mayor número de empresas del sector automotriz en una entidad. No tenemos una armadora, pero sí tenemos una capacidad productiva muy importante. Ellos emplean aproximadamente 45,000 personas, son el gran empleador de nuestra entidad. No tenemos una armadora, pero estamos en busca de algunas. Si alguien de ustedes sabe de alguna de ellas que quiere instalarse en Querétaro, pues con mucho gusto. En segundo término, también en orden de importancia, digamos, de los sectores productivos, está el sector aeronáutico, que ya hablé de él, está el sector de alimentos y bebidas, está el sector químico. Hemos iniciado la atracción de un sector que a mí me parece que es estratégico para la vida nacional, el sector de la biotecnología. Es muy importante. Déjenme darles un ejemplo. El año pasado fuimos a la Universidad Estatal del Estado de Arkansas y fuimos porque contactamos hace ya 2 años y medio al rector de esa universidad, el señor Tim Hudson, para que el campus de la Universidad Estatal de Arkansas abriera un campus en Querétaro. Cuando empezamos a indagar los primeros escarceos para traernos a la universidad, lo primero que nos encontramos es que nunca en la historia de México un campus de los Estados Unidos, que son universidades públicas, ha abierto un campus en Querétaro, en México, perdón, nunca. Entonces fuimos allá, platicamos, yo me entrevisté personalmente con el gobernador Bibi del estado de Arkansas, platicamos con los diputados y senadores de ese importante estado y después fuimos a la universidad. Hoy es una realidad que la Universidad Estatal de Arkansas va a venir a Querétaro, la primera en la historia. Este campus va a iniciar con 1,000 estudiantes, puede llegar a 25,000 estudiantes en un periodo entre 7 y 10 años. Tiene 3 carreras, entre tantas que tiene, 3 carreras que a Querétaro le interesan mucho. Ingeniería mecánica, importantísimo, aviónica, particularmente en lo que tiene que ver con posgrados, y la tercera es biotecnología. Cuando llegamos a la universidad, la mujer que nos hizo favor de atender, la que nos abrió la puerta y nos empezó a mostrar los espacios, hablaba un impecable español. Es más, yo les diría que con un acento muy especial. Era de Querétaro. Entonces le dije, oiga, ¿cómo que es usted de Querétaro? Sí, gobernador, yo soy de Querétaro. ¿De dónde es usted? De San Juan del Río, como dice la canción. Y le dije, bueno, a ver, y platíqueme su historia. Ah, bueno, pues yo cursé la primaria en el municipio de Querétaro, la secundaria en San Juan del Río, que es donde se mudó la familia, y después preparatoria y profesional aquí en el Distrito Federal. Estudió su maestría ya en Estados Unidos y su doctorado o sus doctorados. Y finalmente estaba en la Universidad Estatal de Arkansas. Entonces le dije, oiga, fíjese que nosotros tenemos un proyecto bien ambicioso de llevarnos la universidad, un campus de la Universidad de Querétaro. Bueno, me dijo, yo me voy en el inventario. Y me dijo, estamos aquí porque no tenemos en muchas ocasiones oportunidades de trascender en nuestro país, pero seguimos amando a nuestro país. Entonces me dijo, déjeme decirle qué hago yo aquí. Entonces pasamos al laboratorio donde estaba ella con un grupo de personas. Y me dijo, mire, el estado de Arkansas es un estado agrícola, particularmente. Somos los principales productores de arroz en los Estados Unidos. Con estos experimentos que estamos llevando a cabo, ahí los tenía, ahí nos los mostró, nosotros estamos convencidos que en un año podemos incrementar la producción de arroz en un 33% en el estado de Arkansas. A ver, el costo-beneficio es impresionante. Un grupo de personas talentosas y dedicados incrementan la producción de arroz del principal productor de arroz de los Estados Unidos en un 33%. Bueno, hacia allá debemos de ir. La biotecnología no es solamente eso, pero les doy un ejemplo. Querétaro puede convertirse, no obstante que es pequeño, puede convertirse en el gran centro de investigación, desarrollo e innovación en materia biotecnológica de los próximos años. Ahora,
¿Cuál es la plataforma que hace atractivo a Querétaro, a los inversionistas? Lo primero que te preguntan es, ¿y cómo andan de seguridad? Sin duda alguna, y con razón. Lo que yo les digo siempre es, Querétaro en el año 2011 fue el tercer estado con menos homicidios dolosos a nivel nacional. Digamos, los homicidios dolosos es la prueba más ácida para saber más o menos cómo anda un estado. Nos mantenemos como uno de los 5 estados más seguros del país, dependiendo cuál sea la medición, homicidios, robo de autos, en fin, uno de los 5 estados más seguros del país. Es un tema que está en el escritorio del gobernador desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Es el tema más importante, es el tema que da confianza a la gente, es el tema que sin duda alguna es la plataforma que te permite construir muchas cosas más. El año pasado yo tuve la oportunidad de ser presidente de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y busqué un enlace con los Estados Unidos. Ellos tienen también una agrupación que se llama NGA, y me invitaron a estar con ellos en Washington en el mes de febrero, el 10 de febrero, con los gobernadores de los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de tener 28 entrevistas privadas con los gobernadores. Nosotros mandamos a hacer algunas gráficas y algunos números que nos indicaban cómo andábamos de comercio con los Estados Unidos, y la Cámara de Comercio México-Estados Unidos elaboró un mapa muy interesante que nos decía en qué número estábamos México con respecto al comercio total de ese país, con respecto a, de ese estado con respecto a nuestro país. Entonces nos encontrábamos ahí arriba de California, había un 1, somos el primer socio comercial de California, y el número de empleos generados vinculados a las exportaciones de ese estado con México. Por ejemplo, California era número 1, si no mal recuerdo, había 500,000 empleos vinculados con las exportaciones de California a México. Entonces me iba sentando con cada uno de los gobernadores y yo les decía, señores, tenemos que construir una agenda positiva. Siempre que nos sentamos los gobernadores de México con los Estados Unidos, siempre discutimos temas que nos pueden dividir, o por lo menos que nos pueden contrariar. Migración, narcotráfico, tráfico de armas, contaminación transfronteriza, en fin, puros temas que nos llevan a cuestiones que a veces nos alejan. Le dije, vamos a buscar los temas que nos acercan, por ejemplo, el comercio, por ejemplo, el empleo vinculado con las exportaciones de ustedes para acá, o bien nuestras para los Estados Unidos. Entonces, y somos primeros socios comerciales con Texas, con California, con Nuevo México, con Arizona, con Colorado, en fin, casi con todos los estados. Si no somos primeros, somos segundo. Entonces el gobernador de California nada más me observaba y de repente me dijo, oiga, pero ustedes tienen un problema de violencia. Le dije, bueno, a ver, no es exclusivo de México. Le dije, pero en algunas regiones. Entonces seguía hablando de mi estado y me interrumpe y me dijo, how is yours? Y le dije, better than yours. Y en efecto, el índice de criminalidad del estado de Querétaro es un índice que está por encima del de California, por encima del de Arizona, por encima de Texas. Lo que pasa es que a veces no lo comunicamos correctamente. Esa es tarea de todos, Esa es tarea de todos, comunicar correctamente los ejercicios positivos que tenemos en México, y tenemos muchísimos. El año pasado, en la Cumbre de Negocios de Querétaro, que agradecemos la presencia de muchas amigas y amigos que están esta tarde aquí con nosotros, fue un señor muy interesante, seguramente ustedes lo conocen o han leído sus libros o han oído hablar de él, se llama George Friedman, y él escribió un libro muy interesante que se llama Los próximos 100 años. De entrada él no va a ver el desenlace de su libro, por supuesto, pero lo que dice en su libro es que México está llamado a ser una de las 10 economías del mundo en los próximos años, muy pronto. Y dice que México, junto con Turquía, junto con Polonia, junto con la India, China, Estados Unidos, en fin, algunos otros, serán las grandes potencias mundiales. Y me dijo, pero ustedes tienen 2 problemas. Esto es lo que dice él. Ustedes tienen 2 problemas. Porque aparte me decía, en los próximos 15 años
serán la 10ª economía del mundo. Esto me lo dijo a mí en corto. Y me dice, hagan las matemáticas, tampoco es ciencia de cohetes, hagan las matemáticas. Este año, estábamos hablando del 2012, ustedes van a crecer al doble de Brasil, que Brasil es la gran competencia de México. Hagan las matemáticas, pero tienen dos problemas. ¿Cuáles son? La primera, me dijo, y te lo digo con todo respeto, es que ustedes no lo creen. Ustedes no lo creen, ¿eh? Y me dijo, y la segunda es que Estados Unidos lo sabe. Entonces me parece muy interesante, y lo digo con todo respeto, que a veces la visión que hay de México afuera es mucho mejor que la visión que hay de México adentro. Y no se trata de invertir, se trata de compartir la visión que hay de fuera hacia acá. En el caso de Querétaro, han salido artículos muy interesantes en los últimos días, que les comparto. Por ejemplo, Brookings Institution publicó la semana pasada un artículo que se llama Querétaro, The New Mexico, y hablaba de las grandes oportunidades de los sectores que hemos venido comentando, el aeronáutico, automotriz, muchas otras cosas. Washington Post y New York Times, Financial Times han venido publicando artículos de la gran oportunidad económica que tiene nuestro país de salir adelante y alzarse como el gran campeón, no solamente de América, el gran campeón de la productividad y de la competitividad para los próximos años. Hoy Europa tiene un problema estructural muy difícil. En el caso de España, 25% de desempleo y muchos otros países que están sufriendo la consecuencia del euro y de muchas otras cosas más. Sobreendeudamiento y muchas otras cosas más que se convirtieron no solamente en el problema de uno, se convirtieron en el problema de todos. ¿Qué hacen los empresarios de Europa? ¿Dejan de invertir? No, ellos siguen invirtiendo a donde les dé más rendimiento su dinero. Los que invierten en México no lo hacen por cuestiones humanitarias, lo hacen por cuestiones de competitividad. Cuando piensan en América, piensan en dos países, Brasil y México, México y Brasil. Pues hoy México está mucho mejor que Brasil en todos aspectos, incluyendo por supuesto el ámbito de la seguridad. Tenemos una condición que me parece que debe prevalecer siempre en nuestras mesas y en las tomas de decisiones y en los consejos que les damos a las empresas que piensan venirse o vincularse con México. Tenemos una ventaja competitiva que casi nadie tiene, nuestra juventud, la edad de nuestros jóvenes, la edad de nuestra gente. Europa, el promedio de edad de las personas en Europa que es 50 años, en Canadá es 42, en Asia mucho más que eso, Japón, bueno, y nosotros el promedio de edad de nuestra gente es de 25 años. Es decir, el bono demográfico de México es impresionante. Esa es una cuestión estructural. Es decir, si un país toma una decisión con respecto a ese tema, pues probablemente jamás lo podrá resolver. Para México ese es un plus enorme. Por eso, hoy en día, muchos países están viendo a México como una gran oportunidad. En el caso de Querétaro, por ejemplo, el interés de las empresas europeas en Querétaro hoy está muy por encima que el interés de las empresas norteamericanas en nuestra entidad. Y eso es un cambio de paradigmas enorme. Yo se los dije hace un par de días a la US Chamber of Commerce, les dije, señores, Estados Unidos ha perdido 25% de market share con respecto a Europa. Manera particular, en el caso de Querétaro, en el sector aeronáutico. Cuando hablamos del sector aeronáutico en Querétaro, hablamos de Safran, que es francés, Eurocopter, que es alemán-francés, que invirtieron ya una cantidad importante de dinero, van a llegar a $500 millones, me habían dicho que de euros, pero bueno, van a ser de dólares, no está nada mal. Básicamente son las ideas que yo tengo para ustedes esta tarde que compartirles. Finalmente les expreso dos. La primera es que esta plática se llama Querétaro Sustentable. Querétaro Sustentable no es solamente cuidar el medio ambiente, que por cierto estamos también muy empeñados en cumplir ese propósito. En el estado de 11.700 kilómetros cuadrados tenemos el 32% de nuestro territorio como zona natural protegida. Yo creo que es de los estados con más zonas protegidas en el país. Próximamente vamos a decretar 5.000 hectáreas más
de zona protegida en el estado. Entonces, compromiso con el medio ambiente, pero el Querétaro sustentable no es solamente, la palabra sustentable no es solamente medio ambiente, la palabra sustentable para nosotros es responsable. Querétaro sustentable es un llamado a la responsabilidad colectiva por el bien de todos. Es decir, que hagamos cada quien lo que nos corresponde, lo hagamos bien. En el ámbito de la casa, en el ámbito familiar, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de un código de ética personal, empresarial, gubernamental, en un código de conducta que tenga como premisa fundamental la excelencia de nuestros actos y la solidaridad con los demás. Es lo que hemos tratado, mi estimado Pepe Carral, de transmitir en pláticas que hemos tenido con nuestras amigas y amigos en Querétaro y en esta ocasión aquí con ustedes en el Distrito Federal, que en la medida que en México seamos más solidarios con los problemas de los demás y más comprensivos, en esa medida nos irá mejor. Hoy estamos, finalmente, amigas y amigos, estamos en un momento de México muy importante. Una gran confianza internacional, un aparato productivo robusto, porque no obstante las críticas que pueda haber, según cómo se mida, pero somos la economía número 14 de 194. Es decir, no estamos tan mal. Tenemos un aparato productivo que lo podemos hacer despegar de manera muy rápida si nos ponemos de acuerdo en los temas fundamentales. Hoy el señor presidente ha enviado un paquete de iniciativas valientes y de gran tamaño. La reforma educativa, que todos ustedes conocen, la reforma a las telecomunicaciones, que también está siendo valorada, analizada y finalmente yo espero que sea aprobada. Reformas importantes que tienen que ver con la energía, no solamente el petróleo, sino la energía en México. Y algunas otras de gran profundidad que también tienen conceptos importantes, como es el caso de la hacendaria, que no debe únicamente quedarse en ingreso-gasto, sino también ir a deuda y patrimonio. Entonces tenemos un gran momento. Aprovechemos este momento. Hagamos las cosas como corresponden para entre todos, con la fuerza y la unidad, sigamos moviendo a México. Muchas gracias.